Entonces, seguimos con esto. Bueno, ya se definieron las clases hijas, ya sé qué significa el super, ya definí esto. Ahora empiezo a crear objetos. Para crear objetos voy a utilizar un formulario. El formulario está acá. Listo, no tiene campos de entrada. Pero entonces vamos a definir algunos atributos. Vamos a crear solamente un jugador. Pero así como aplica para un jugador, aplicará para un médico, para el entrenador o más jugadores. Para poder crear el jugador necesito 6 campos. Y esos 6 campos son aquí. Que son las propiedades. Exacto, el identificador. Por aquí va el nombre. A continuación viene el apellido. Luego voy con la edad. Ese sí lo hizo usted en un form, ¿cierto? Sigue el dorsal, sí, este sí es un formulario. Y termina con la ¿cómo era? Demarcación. Dorsal. No era el dorsal. El dorsal ya está acá, ¿cierto? Está dorsal, edad, apellido. ¿Dónde juega? ¿Qué hace? Es defensor, es atacante. Exacto, posición en la cancha, bien. Luego necesito estos text field. Necesito definirle los nombres. Esto va a ser el txt id. El que sigue va a ser No. exacto, pero va a ser txt. ¿Qué podría identificarle? Porque hay otros que van a tener el AP, Exacto, genial. la edad, el dorsal lo dejó completo, ¿cierto? Dorsal. Sí, puede ser. Sí, lo dejó completo. Y la demarcación del tema. Ven, ahí está perfecto. Ahora necesito un botoncito que se encargue de Cargarlos. cargar esos datos, ¿cierto? Ingresar datos. Listo, ahí está bien, con eso me basta. Esto de pronto quitémosle los espacios. No puedo, bueno, me tocó uno por uno. Diseño completo. Voy a utilizar este para asignar los datos al objeto tipo jugador. Los otros sí los voy a crear como está acá, o sea, los voy a quemar. Los voy a dejar fijos. Listo. Solamente uno de ellos, para ejercicio práctico, lo voy a tomar desde lo que ingrese el usuario acá. Listo. Esto porque Ese es chiquito. ingrese de datos es un ¿qué? Crear el objeto para almacenar todo lo que estaba planificando en la clase. Ese crear el objeto donde lo buscó. No, todavía no lo he hecho, pero va a ser equivalente. Es un text box. Va a ser, sí, un botón que va a ser, en realidad va a ser esto. Va a crear un nuevo objeto de la clase futbolista, pero los datos de entrada vienen Copiados en los text field. ¿Listo? Entonces, primero voy a crear al entrenador. Entonces voy al evento en el código. No hay evento todavía, acá. Apenas se carga el formulario. Voy a crear un nuevo objeto de la clase entrenador. El entrenador se llama N. Peckerman. Y lo voy a instanciar. Entonces es una nueva clase de la clase. Es un nuevo objeto de la clase entrenador. Parámetros de entrada. Necesito identificador, nombre, apellido, edad y código de la federación. El identificador es entero. El siguiente dato es un string, es el nombre. Nuestro José. Luego el siguiente dato es el apellido. Peckerman.
Sigue. Pero lo va a fusilar de una vez sin traerlo de los... El que va a traer es el jugador. Es el jugador. Ya, Esta es la edad, 22 años, y sigue el código de la federación. Numerito, listo. Ahí, he creado un objeto de la clase entrenador. Y ahí empieza a trabajar toda la herencia. Le entrego 5 parámetros. 4 de ellos van para la superclase. El último, 4 de ellos van para la superclase. El último va para el atributo propio del entrenador. ¿Claro hasta ahí? Sí, perfecto. Ahora voy a crear un objeto de la clase fútbol. Creemos antes el del médico, que son los fijos. Médico. Esto es Carlos U. Va a ser una nueva instancia de la clase médico. Y tengo que entregarle 6 datos. Primer dato, un identificador, un número. Luego, el nombre, Carlos. El apellido, Ulloa. Sigue la edad, también de 22 años. Sigue la titulación. ¿Qué especialización tiene? ¿Qué estudió? Pongamos licenciado en medicina. Y finalmente, en un valor numérico van los años. 2 años de experiencia. Ahora me falta crear un objeto de la clase futbolista. Se va a llamar James R. Entonces, nuevo objeto de la clase futbolista. Le tengo que entregar datos, pero esos datos vienen de... Ahí sí, vienen del formulario, vienen de acá. Identificador, nombre, apellido, edad dorsal, demarcación. Entonces, primer parámetro, el identificador viene de esta clase desde el txt id. Punto. ¿En qué atributo de ese objeto? Del atributo texto. Entonces, adquiera ese texto. Ahí voy a tener un problema, el sistema me lo va a advertir. ¿Por qué dis? El dis es para que me autocomplete. No es necesario, pero yo podría escribir directamente txt id. Para que uno le dice dis, va y abre, Eso, abre todos la los ayuda objetos. y va, uno Eso, va. solo por eso, solo por eso. Porque no necesariamente tiene que ir. Es cierto, no es necesario poner el dis. Eso es un string y él está pidiendo qué. Así es, esto por defecto, todo lo que venga de la propiedad text es un string y él está pidiendo Él está pidiendo un entero. Entonces me toca convertir esto de string a entero. ¿Cómo lo hago? Integer punto parse int, y ahí pongo el string que quiero convertir, y ese string que quiero convertir, ahí. Primer parámetro entregado. Segundo parámetro va el nombre, el txt non punto get text. Ups. Get text, listo. Siguiente parámetro, y es string, o sea que no hay que hacer ninguna conversión. El txt.get text también es string, no hay problema. Sigue la edad, como la edad está en un campo que es string, entonces previamente lo voy a convertir. ¿Sí? Y es del txt edad.getText. Listo. Me falta el dorsal, también es numérico. ¿Sí o no? El dorsal es numérico, entonces la misma historia. Conviértalo antes, txt dorsal.getText. Listo, y termino con la posición. La posición está en el txtden.getText. Hecho. Alguna comita por ahí tengo mal puesta. Veamos qué dice. Ok. Veamos, integer hasta aquí. Va bien. Aquí va bien. Aquí va bien. Aquí. Uy. Allá nos falta un punto y coma. Aquí hay un punto y coma. Bueno. Un paréntesis al final.
Falta un paréntesis. Sí, falta cerrar un paréntesis. Sí falta. No, allá está cerrando. Espérenme. Tengo. Ahí ya lo cerré. No, más bien me está faltando. Veamos. Abre, cierra. Bien. Pero cuando está convirtiendo No, aquí no hay problema. Usted puede ir incluso. Por ahí creo que no es. Por acá, abre y cierra. Pero ella sacó otro. El problema cambió allá lo que decía. Ya lo cambió rojo total el aviso. Veamos, entonces ¿qué dice? ¿Qué? ¿Cómo es posible? Illegal Forward reference, illegal forward reference, ok. ¿Qué más dice el barrio? ¿Dice lo mismo? No, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así es porque hay 6 veces el problema. Sí, tengo 6 veces el mismo problema. Illegal forward reference, ok. Ese forward que se refiere forward hacia adelante. Comentemos un segundo, verifiquemos lo siguiente. Si meto los datos A una variable. obligados, pero voy a obligar los datos. Un valor numérico, un texto, un valor numérico, otro valor numérico y un texto. Tengo problemas en las conversiones de datos. Algo está fallando acá. Uno por uno. Integer convertido. Sáquelo aparte. Ahí tengo el problema. Ahí tengo el problema. Desde ahí estoy pecando. Parse. Integer, parse, int. Epa. Eso devuelve un entero, ¿cierto? Lo convierto a entero, bueno. De un string. Lo tenía así. Va un número. Bueno, va un número. Y el número es integer, punto. Parse int. Listo. Y mi parámetro de entrada es el txtid.getText. Órale. Ay, por Dios. Interesante. Ahora, le saquemos eso a un igual, a ver, a una variable cualquiera que utilicemos ahí provisional. Ese mismo integer para y luego ponemos la variable a ver qué hace. A ver si hay algo así corregido en las cantidades está uno. Sí está. Get text parse int. Get text. Aquí tengo un problema interesante. Illegal forward reference. Illegal forward reference. Illegal forward reference. Eso significa que está tratando de usar una variable antes de que esté definida. Antes de que esté definida. Primero tenía que tenía que inicializar, que es lo que dice que uno crea una variable, crea la variable, pues claro. y así no va lo primero. Sí, tiene todo el sentido del mundo. No tiene dato. No se ha cargado el formulario aún, no tiene dato. Claro, estoy aquí tratando de hacer una cosa absurda. No existe aún el contenido del TXT, ninguno. Sí. De ninguno. Entonces, el lugar para asignar esos datos no es este. El lugar debería ser el botón. El botón. Aquí sí me lo debe aceptar. Sí, cuando uno da el botón, Ahí sí. los captura. Ahí sí, ¿cierto? Entonces recuerden eso. No puedo usar una variable si no se ha inicializado. ¿Y en qué momento se inicializa un componente de este estilo?
cuando se carga el formulario o cuando se da clic al botón. Listo, ahí sí tiene contenido, ahí sí se ha inicializado. Listo, ya creé. Por una parte ya creé al entrenador, ya creé al médico y ya creé al jugador. Ahora lo que sigue es ya empezar a llamar los atributos. Aquí los estaba usando en el momento que se abría el formulario. ¿Qué verifico acá? Porque esto no es necesario hacerlo. Que puedo utilizar los getter. Aquí puedo utilizar los getter. Get. Y estoy haciendo referencia a un atributo. Get nombre, get apellido. ¿De quién? Del objeto nPeckerman, que es de tipo entrenador. Y eso se definió por allá. ¿Sí? Puedo hacerlo acá, en el botón. Vamos a decirle al sistema que nos muestre un mensaje donde podamos ver los detalles de los otros objetos. ¿Qué es esto? Acá. El entrenador, vamos a decir, asignado es. ¿El root panel es qué es? Que se adhiera esa ventana emergente al formulario que está detrás. Concatenemos esto con. Entonces quiero saber cuál es el nombre del entrenador. Pues eso lo tengo acá. nPeckerman punto nombre. Pero miren, esto es lo importante. ¿Qué tengo disponible del objeto? Tengo disponible todo lo que yo heredé de la Selección Colombia y lo propio. ¿Sí o no? Miren, ¿qué es lo que yo heredé? Yo heredé apellido, yo heredé nombre, heredé esto también. Pero también tengo cosas propias. Dirigir partido es propio. Dirigir entrenamiento es propio. ¿Sí? Y aquí debo ver lo demás. Por aquí debe estar el ID de la federación. Ups, ¿dónde está? No está el ID de federación. Interesante. ¿Qué ID de federación? Si lo fuera a traer. Get ID federación. Ah, pero es ¿por qué no se ve el atributo ID federación? El ID de federación no se ve para el entrenador. Sencillo, porque es que ¿qué es? Es lo único que puedo ver. Son los métodos públicos. Y el Los get protegidos y los públicos. público, pero Listo, entonces de mi objeto podré ver lo público y lo protegido. Listo. Entonces de Peckerman no puedo acceder directamente al atributo, como si lo puedo hacer con el ID y el nombre, y el apellido y la edad. Pero indirectamente puedo acceder al ID de federación por su getter o su setter. O sea, acá, desde estos dos métodos puedo manipular o visualizar el atributo. Listo, entonces aquí debería usar ese entonces el set o cargarlo. Si lo va a modificar, Set. set. Y si lo voy a traerlo. traer, exacto, get, primero nombre, concatenemos esto con el apellido, le estoy dando un espacio en blanco ahí, punto get apellido, con eso basta, probémoslo. Entonces yo voy a recibir la información del jugador, identificar un nombre un apellido aquel, esto, aquello, dorsal un numerito, más demarcación, atacante, ingresar datos. Lo importante que yo necesito identificar acá es, este mensaje resulta de estos métodos que he invocado del objeto. ¿De dónde trae los datos? Del momento en el que se instanció. Aquí se instanció, véalo, me trae el nombre y me trae el apellido. Funciona, ¿no es cierto? Claro, listo, José Peckerman. Pero toda esa información la traes desde el objeto, lo trae desde los métodos. Aquí estoy viendo cómo funciona el constructor. Recibe la información y la asigna a los atributos. Listo. Aquí estoy viendo cómo funciona la invocación de uno de los métodos de ese objeto.
Estoy obteniendo el nombre, estoy obteniendo el apellido. Asimismo puedo obtener los otros atributos del entrenador. ¿Por qué? Porque es que en la selección de fútbol también están los getter y los setter. Ahí está todo. Puedo definir el ID o tomar el ID, tomar el nombre o definirlo. Listo. Claro, está ahí. Perfecto. Y si le tratamos de cambiar ahí le podemos tratar de cambiar el apellido a Pedro. ¿Le puedo cambiar el apellido? Sí, claro que le puedo cambiar el apellido. ¿Cómo le cambio el apellido a mi entrenador? Entonces esta vez por acá. Vamos a conservar ese mensaje ahí, dupliquémoslo. Vamos a ver el antes y el después. Antes de hacer el cambio, después de hacer el cambio lo voy a hacer acá. De mi objeto nPeckerman voy a invocar el método set y miren todo lo que puedo definir. Yo puedo definir lo que he heredado y lo propio. Lo propio es la ID de federación. De hecho, notan que está como que en negrita, ¿sí o no? Ahí el sistema me está dando a entender. Hay cosas que vienen de otra parte y otras que son propias. ¿Listo? Porque está propio se ve más resaltado negro. Ajá. Entonces aquí vamos a decir set quiero cambiar el apellido. Set apellido, dime. Lo que está resaltado más oscuro es lo que viene de otro lado. Y lo más clarito es lo propio. No, al revés. Al revés. Lo que está en negrita es lo propio. El ID del entrenador es propio. El ID de federación es propio. Lo otro fue heredado. Ese es el apellido. Y le doy el apellido ahí. Miren que el sistema me dice de dónde viene eso. Ahí dice. Mírenlo acá arriba. Sí, public, void, set. ¿Esto de dónde viene? Vea, este ID. Ese ID viene es de selección de fútbol. Mientras que ese ID de federación, ¿de dónde viene? De la clase entrenador. Esto es propio del entrenador, puedo quedar como que en negrita. ¿Sí o no? Identificado esto, el sistema dice dónde está generando cada dato. Listo. Entonces aquí yo quiero modificar el apellido de set apellido. ¿Qué es esto, por Dios? ¿Qué tan difícil es? Ahí. Y necesito un parámetro de entrada, un texto. Ya no es Peckerman. ¿Cómo? Y veamos qué pasa. Ejecuto nuevamente. Ingreso unos datos. Ingresar datos. Primer mensaje. El objeto tal cual como lo definí desde que inicia la clase. Néstor José Peckerman, Vale, ahí Néstor José Peckerman, bien. Ahora el siguiente mensaje es el mismo. Miren que no cambie nada, pero hay un proceso previo. Cámbienme el apellido a tal. Entonces, si todo funciona como espero, yo esperaría ver Néstor José Totem. Vale, ahí. Entonces ya tengo como crear el objeto, darle valores a esos parámetros. Y ya tengo como modificar uno de esos parámetros. Entonces ya queda clarísimo el get, tomen dato, y ya queda clarísimo el set. Aunque lo he visto constantemente en los text field, pero ya lo estoy viendo aplicado a uno de mis objetos. Lo primero que hice fue instancié. Exacto, primero instancié. Aquí La instancié. clase creó un objeto. Ajá. El objeto. Sí. Ya después fui a. En el botón instancié otro objeto de futbolista. Llamé al constructor. Al instanciarlo, Le asigné valor de invoco el constructor. Así es. Listo. Entonces, ¿qué más me falta? Pues a ese objeto invocarle uno de los métodos. Uno de los métodos, por ejemplo, el de viajar. Viajar tiene un parámetro de entrada tipo string, se llama destino, y él retorna un string. Ok, usemos eso. ¿A dónde va a viajar? Pues esta gente va a viajar a Rusia.
Pero como retorna, entonces esto debe ser asignado a una variable o se debe mostrar en una ventana. ¿Listo? Resulta, ¿qué? Veamos qué pasó aquí. Listo. Tenía que llegar a un string, ¿cierto? Ah, sí, listo. Aquí lo que me falta un parámetro aquí en esto. O null, o esto es lo que me faltaba. Listo, probémoslo. Ya sé de dónde viene este. Este es del momento en el que se cree después de que se instanció el objeto. Solamente veo lo que definí en un principio. Néstor José Peckerman. Aceptar. Este es el resultado de esta línea. Y aunque es el mismo código, cambia porque previamente yo hice un cambio en uno de los atributos del objeto. Pues el setter. Néstor Totem, listo. Y ese es el resultado del método viajar, viajando a parámetro de entrada. Listo, que yo lo había definido acá. ¿Dónde está? Ese es que eso es de selección de fútbol. Entonces mire que accedí a uno de los métodos, no el propio del objeto, sino el del que hereda acá. Con eso ya queda completamente demostrado. Un objeto puede acceder a lo que es propio y a lo que está heredado. Listo, ¿dudas hasta acá? ¿Qué instanció usted allá cuando llamó viajar a Rusia? No, ya tengo el objeto. El objeto se instanció aquí al principio. Ahí se instanció. ¿Cierto? De hecho, para que quede más fácil, todo esto, pongámoslo en el botón. Pongámoslo aquí en el botoncito. Ahí queda más fácil. Listo. Entonces, ¿qué sigue? Ejemplo de un arreglo de objetos. Listo, sigue el ejemplo de arreglo de objetos, pero antes de eso